Bueno, en este tema de la presencia de militares armados en la Cámara de Diputados, que generó mucha controversia el día de ayer, no le cuento más detalles porque hemos hablado de ellos ampliamente. Hay un antecedente que me parece a mí relevante, que ocurrió el 1 de septiembre de 1987 en el marco del quinto informe del presidente Miguel de la Madrid. Eran tiempos en que los presidentes todavía iban al Palacio Legislativo a rendir el informe, que aparte del documento que entregaban, pues era un mensaje político muy importante, lo fue durante largos años en este país. Y como preparación del recinto para el informe, se creó la tradición de que el entonces Estado Mayor Presidencial pues controlaba todo lo que ahí ocurría, pero el 1 de septiembre, antes de que se diera el informe, antes de que llegara el presidente, pues se dio una discusión en la Cámara de Diputados que, como ocurre cada 1 de septiembre y cada 1 de febrero, iniciaba su periodo de sesiones. En esa ocasión, un conjunto de diputados de oposición se quejó de la presencia de hombres armados en el recinto que les decían dónde estacionarse, por dónde podían pasar, e incluso reacomodaron las curules de los legisladores de oposición. Y pues se dio una gran discusión entonces, y quiero que escuche usted a uno de los entonces diputados federales de izquierda, Pedro Peñalosa, quien era legislador por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, mi estimado Pascal, ¿cómo estás? Qué Un gusto. gusto saludarte. Hace un ratito que no hablábamos, Sí, pero siempre es un gusto sí, escucharte. qué bueno. Oye, pues mira, qué bueno que traigas el tema a la discusión pública por dos razones. Una, porque yo te recuerdo, y quiero que lo sepa el auditorio, como un joven reportero acucioso de la época, ya hace cuántos años, que son bastantes, y dos, porque es necesario poner en su justa dimensión lo que pasó ayer en la Cámara y compararlo. Uh-huh. Fíjate que en esa ocasión los coordinadores de los grupos parlamentarios de la época, Martínez Verdugo, Arnoldo del PSUM, Eberto Castillo del PMT y yo por el PRT, hablamos de lo que estaba pasando en la Cámara previo al informe de Miguel de la Madrid, en donde vimos a un grupo importante de hombres armados en las puertas del recinto, en donde definían quién entraba y quién no entraba, Uh-huh. y por supuesto esto provocó que los tres le reclamáramos a Eliseo Mendoza Berrueto, que era el coordinador de los diputados del PRI, pues la presencia de los militares, ¿no? Eliseo, por supuesto, no supo qué decir, y nosotros lo que hicimos, como debemos hacer, pues tomamos la tribuna y protestamos, ¿no? Nos turnamos en el uso de la palabra, le entró también solidariamente el PAN, Sí, si no mal recuerdo, Ortiz Gallegos, o no recuerdo qué exactamente. más, le entraron a la solidaridad, impugnamos eso. En esa época presidía la diputada Elbester Gordillo, que no sabía dirigir la Cámara, la pusieron ahí porque era una concesión al sector magisterial, y no sabía qué decir Elbester Gordillo, ¿no? Pero era tal la presión de nosotros que nosotros evidenciamos la presencia de los militares trataron de esconderse, trataron de evadirse, pero ahí estaban con sus armas ostentosas en todas las puertas del recinto. Te cuento una cosa, mi oficina inmediata estaba en una de las salidas, e incluso se pusieron en la puerta de mi oficina, no dejando pasar a mi secretaria, etc. O sea, una cosa grotesca. Pero este hecho hay que contrastarlo con lo que pasó ayer, que me parece dibuja en qué mundo estamos viviendo hoy en el México del morenismo. Resulta que nosotros, la izquierda, esa izquierda, protestó por la presencia de hombres armados, militares del Estado Mayor Presidencial, y ayer veo con asombro que los que se dicen de izquierda protestan porque Santiago Krill correctamente aplica el reglamento que viene desde el 31 y que está en la ley orgánica y en el reglamento y en la Constitución de no permitir hombres armados en la Cámara. Protestan porque Santiago Krill se apega a ese ordenamiento e impide
que los militares de la escolta, que en este acto simbólico vayan armados. Creo que es una vergüenza, pero dibuja de cuerpo entero al morenismo. Es como el mundo al revés, ¿no? No, exacto, Sí. el mundo al revés. Nosotros hace tantos años protestamos por la presencia de hombres armados, Sí. y ahora estos individuos de Morena, que se dicen de izquierda, que no tienen que ver con la izquierda, que nada tiene que ver con la izquierda, reclaman que Santiago impida que hombres armados en la escolta militar ingresen al recinto. Es decir, me parece que el núcleo de que deberíamos estar señalando y subrayando, mi querido Pascal, es eso. Es decir, ¿cómo es posible que la izquierda, la que se dice de izquierda, aplauda ese tipo de cosas? Es más, son de traidora, Santiago Krill. Entonces yo creo que habría que subrayar y señalar y enfatizar que lo que hicieron ayer los morenistas plantea ni más ni menos la concepción que se tiene del poder. Lo que está en el fondo es el poder. Uh-huh. Es decir, si estoy en el poder, puedo yo tener amnesia y desmemoria, como tú bien lo señalas en tu artículo de hoy, en donde yo creo que varios de ellos no recuerdan quién era Alberto, y menos nosotros, Arnoldo y yo, no sé, algunos tienen memoria de que lo que hicimos en esas jornadas que tú cubriste muy bien cuando eras este jovencito inquieto y acucioso, de tal manera que yo creo que qué bueno que sacaste tu artículo, hay que señalarlo, que lo comentamos, porque esto no tiene que ver con la izquierda. Eso quería preguntarte. Tú eres sin duda un hombre de sólida formación de izquierda. Fuiste militante del PRT. Sí. Yo creo que tú tienes las credenciales para decir que, pues, qué es la izquierda. Y me llama mucho la atención que me digas, pues esto que yo veo ahí no es izquierda. No, claro. Mira, ¿cuál es la característica de la izquierda? Yo me voy, no quiero ser muy rollero, pero me voy al concepto de Rousseau, perdón, al concepto de la Asamblea Francesa, es decir, los que están en contra de los privilegios. Recordarás tú, la Asamblea luchaba contra los privilegios de la monarquía y de la Iglesia. Se colocaba a la izquierda y su objetivo era luchar contra los privilegios. De tal manera que lo que hoy vemos en el morenismo es lo que llama Adolfo Gili el neoliberalismo social, es decir, personas que reparten aspirinas sociales, pero que en realidad no tocan ni con el pétalo de una rosa a la minoría más rica, que es lo que pasa en México. Que, por cierto, permíteme recordar esto que dijo el ciudadano López Obrador, de que se está con la oligarquía o con el pueblo, pues es una visión maniquea autoritaria, en donde de manera correcta hay que traducirlo: o estás conmigo o estás contra mí. Y además hay que señalar que él no está en contra de la oligarquía. Si nosotros observamos el índice de riqueza, de acumulación de capital que hoy tiene la minoría más rica de este país, ha aumentado su volumen de riqueza al amparo del gobierno de López Obrador. No los ha tocado ni con el pétalo de una reforma fiscal. De tal manera que, mi querido Pascal, hay que subrayar y decirle a nuestros radioescuchas que eso no es izquierda. Esa es una simulación de un partido que se transformó con el ADN priista y que actúa como tal. Mira, en esa época que tú narras en el 87, De la Madrid armó las pasarelas que tú muy bien recuerdas para que estudiaran por la Cámara con cualquier pretexto del Mazo, Salinas, ¿te acordarás? Sí. Y esa fue la pasarela que se usó para que De la Madrid ventilara o oxigenara al posible candidato a la presidencia del PRI, lo recuerdas muy Sí, me bien. acuerdo de esas. Pues ahora, Sí. si tú observas lo que hizo Morena de llevar a sus llamadas corcholatas al Senado de la Cámara, es lo mismo. Es el viejo ADN, el ADN donde van estos individuos a la Cámara a decir nada, a decir superficialidades. No dijeron una nueva idea, se dedicaron a darle loas a su jefe, es decir, es una vergüenza. Pero lo que quiero comentar en relación a tu pregunta es que el ADN priista es el que domina Morena, en todos los sentidos, ¿eh? Escucha hablar a López Obrador, escucha hablar a este muchacho gerente que se apellida Delgado, es decir, todo este andamiaje es igual que el PRI. Entonces, hay que evitar que la gente siga engañándose con que hay una izquierda en el poder.
No, defraudaron a 18 millones de electores diciendo que iba a haber un cambio. Y lo que ha sucedido es simplemente la reproducción del viejo modelo de dominación priista con una andanada de aspirinas sociales, que además, dicho de manera precisa, y yo lo demuestro en mi reciente libro acerca del gobierno de López Obrador, que ojalá un día lo comentemos aquí contigo, Sí, por supuesto. En donde se plantea que incluso esas aspirinas sociales están beneficiando a los deciles más ricos, no a los deciles más pobres. Hay datos de Coneval en ese sentido. Pues Sí, Pedro, claro. se me terminó el tiempo, pero de verdad, gracias por haber tomado la llamada y pues nos vemos próximamente y hablamos de tu libro. Correcto, estamos en contacto, mi querido. Igual, Un abrazo. un abrazo.